Chicos, buenas tardes. Vamos a desarrollar el día de hoy la segunda parte del tema de población peruana, ¿ya? Hemos estado hablando anteriormente respecto de lo que vendría a ser la demografía y hemos dicho pues que es una ciencia que se encarga, ¿no?, de estudiar a la población tanto en su estructura, su evolución, es verdad, y su comportamiento, y que para ello utiliza pues información que pueda ser proporcionado a través de un censo, como también de entidades, ¿no?, que registran, digamos, pues los datos específicos de cada habitante de un territorio, ¿no? Como el caso del Perú, que vendría a ser una RENIEC. ¿Ya? Ahora, hemos hablado acerca de los indicadores demográficos, ¿no?, respecto de la población absoluta, la población relativa, la tasa de crecimiento. Hemos hablado, ¿no?, sobre lo que es, pues, esperanza de vida, entre otros indicadores más. Y hoy nos toca hablar respecto de los procesos migratorios, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de migración, ¿a qué estamos haciendo referencia? Bueno, tenemos que entender que migración hace referencia a movimientos y traslados de la población, ¿no?, de un lugar a otro. ¿Ya? Eso vendrían a ser las migraciones. Movimiento migratorio implica desplazamiento de la población de un lugar a otro. Ahora, como ustedes ven aquí en el esquema, ya cuando nosotros hablamos de migración, en el interior de este concepto podemos encontrar dos, ¿no?, subconceptos, que vendría a ser la emigración y la inmigración. Emigración, ¿qué quiere decir? ¿No? Es el movimiento o el traslado que realizan las personas cuando se van de su lugar de origen a otro. Puede ser de una región a otra o puede ser de un país a otro, ¿no? Por ejemplo, en el caso que estuvimos analizando, ¿no?, al principio de la clase, les preguntaba, ¿no?, si nuestros parientes, por ejemplo, nuestros padres o nuestros abuelos, ¿no?, se desplazan de su lugar de origen, ¿no?, hacia, por ejemplo, la capital de nuestro país, ¿no? La pregunta sería, ¿en qué se convierte al salir de su lugar de origen? Al salir de su región, de su territorio, pues él se convierte en un emigrante, ¿ya? Entonces, el emigrante es aquella persona que sale de su lugar de origen, ¿no?, hacia otra zona, ¿no? Por obviamente muchísimos motivos. Puede ser de repente, ¿no?, por pues mejoras laborales, ¿no?, mejoras educativas, por conflictos sociales, qué sé yo, pero el emigrante tiene una característica más, ¿no?, que se va a desplazar por un periodo, digamos, mayor a 2 años, ¿no?, hacia otro territorio, buscando mejores condiciones de vida, ¿ya? El emigrante vendría a ser también, en un segundo ejemplo, ¿no?, el extranjero que se movió de su lugar, de su tierra natal, rumbo, por ejemplo, pues hacia otra zona, buscando también, ¿no?, mejores condiciones de vida. Y la inmigración, ¿ya?, hace referencia a movimientos que realizan las personas cuando llegan, ¿no?, de su país a otro. Es decir, ¿no?, el, el, la persona que se desplazó de su región, ¿no?, natal, al salir de su región, se volvió emigrante, como dijimos, ¿no? Pero al llegar, por ejemplo, a una ciudad, como es el caso de la capital, ¿no?, se volvió aquí en la capital inmigrante, ¿ya? Entonces, Lima, por ejemplo, ¿no?, que es el caso que nos toca a nosotros analizar, ¿ya?, es una ciudad que a lo largo de las décadas ha ido creciendo. No solamente hablamos de un crecimiento espacial, sino también de un crecimiento poblacional. Por ejemplo, en el censo llevado a cabo hacia el año de 1940, se contabilizaba pues que la población en Lima no alcanzaba ni siquiera a ser de 700.000 habitantes, ¿no? Imagínense ustedes, era una ciudad pequeña con pues unos pocos distritos, ¿no? Y todo lo que había en el entorno de Lima básicamente pues eran áreas de cultivo. Han pasado 70 años aproximadamente y Lima es una ciudad diferente, ¿no? Vemos que en los entornos de la, digamos, Lima tradicional, vamos a encontrar pues distritos emergentes, como es el caso de los distritos de la zona norte de Lima, ¿no?, como sería Comas, Caraballo, Puente Piedra, Ancón. Si nos vamos hacia la zona sur, estaría pues por ahí Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, Pamplona, ¿no?, Lurín, Mala, etcétera, ¿no? Si nos vamos hacia la zona este, estarían distritos pujantes, ¿no?, como San Juan del Lurigancho, Santa Anita, Tebitarte, Lurigancho Chosique, El Agustino,
etcétera. ¿No es así? Entonces lo que nosotros vemos es que Lima ha ido creciendo, pero ese crecimiento ha sido consecuencia de las oleadas migratorias, principalmente de la población procedente del interior del país, que a partir de los años 40 en adelante empezaron a viajar hacia la capital. ¿Cuáles fueron las causas? Bueno, diferentes serían, ¿no?, las causas o factores, ¿no? Mejores oportunidades de trabajo, de estudio, pobreza en la región de donde provenía, ¿no es verdad? De repente desastres naturales, ¿no?, que generaron consecuencias por periodos muy prolongados, conflictos sociales, ¿no?, guerras, ¿no? Habrían de ser diferentes los factores que habrían de motivar a la población. Y hoy en día, miren, después de 70 años, como te comenté, pues Lima tiene cerca de pues 10 millones de habitantes, ¿no?, conjuntamente con lo que vendría a ser la región Callao, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos ahí? La figura del desplazamiento de nuestra propia población peruana de una región a otra, ¿no? El poblador, al salir, vuelvo a repetir, de su lugar de origen, sería un emigrante. Y al llegar a la nueva región en donde se va a instalar, ¿no?, es aquí en donde se vuelve inmigrante, ¿ya? Así que hay que aprender a diferenciar estos dos términos. Ahora, ¿por qué razones migran, no? Fue lo que hace un rato estábamos preguntándonos. Existen diferentes razones. Dentro de ellos, por ejemplo, podríamos hablar de factores ambientales. Por ejemplo, ¿no?, cuando el medio ambiente es adverso. ¿A qué se refiere eso? Quizás, ¿no?, sequías prolongadas, ¿no? Al igual que ello también puede darse el caso, ¿no?, de que los desastres naturales, ¿no?, una erupción volcánica o terremotos permanentes provocaron, pues, ¿no?, que la población no pueda permanecer en el lugar y se desplazaron hacia otra zona, ¿no? Por ejemplo, se dice que la primera oleada migratoria que se dio en el interior de nuestro país fue justamente a consecuencia de un periodo prolongado de sequías, que afectó tanto a la región andina que empujó, ¿no?, a los habitantes a desplazarse pues en dirección a la costa, ¿no? Otro factor vendría a ser el factor social, la búsqueda de mejores oportunidades, ¿no? El mejorar la calidad educativa, ¿no es verdad? El obtener pues mejores posibilidades de trabajo, el ganar más, ¿no?, económicamente hablando, serían algunas condiciones que podrían pues provocar la migración. Y todo eso tiene que ver, ¿no?, con factores económicos, con falta de oportunidad laboral en su lugar de origen, ¿no?, con el subdesarrollo económico en el que vive quizás el territorio, ¿no?, en donde nació. Y también pueden haber otros tipos de factores, como podría ser, por ejemplo, factores religiosos, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, a lo largo de la historia hayan habido grupos que se hayan desplazado de una zona hacia otra porque simplemente pues al profesar una religión que quizás no era aceptable estaban en riesgo, ¿no?, de ser pues perseguidos o de ser ejecutados. Entonces eso obliga a la población también a desplazarse, ¿ya? Las guerras, los conflictos internos serían también razones bastante fuertes para promover pues la migración de los habitantes, ¿no? Que es una situación que hoy en día se viene dando a nivel mundial, ¿ya? Ahora, si me preguntaran a mí cuáles serían los efectos de proceso migratorio, diríamos pues que aquí podríamos hablar tanto de efectos positivos como también de efectos negativos, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito positivo diríamos pues que las migraciones lo que van a promover es el aumento del consumo interno, ¿no? Por ejemplo, cuando un migrante se desplaza hacia una nueva ciudad y se pone a trabajar, cierto es, ¿no?, que parte de lo que va a generar con su trabajo, ¿no?, parte de ese dinero lo va a enviar a sus familiares. No es así que quizás viva en otra región o en otro país, pero también es cierto que gran parte de lo que gana con el trabajo realizado va a servir para poder cubrir sus necesidades dentro del lugar en donde vive, ¿no? Porque va a tener que pagar, pues, ¿no?, alojamiento, va a tener que pagar servicios básicos de luz, de agua, su alimentación, ¿no?, etcétera, etcétera. Entonces, ahí se da, pues, ¿no?, un incremento del consumo interno. Lo otro que vendría a ser también es que hay una mayor oferta laboral, ¿no? ¿Por qué? Por el hecho, pues, de que ingresa, ¿no?, mucha gente. Entonces, los empresarios, ¿no?, digamos, ¿no?, las entidades, ¿no?, pues fabriles, tienen una mayor gama, ¿no?, de pues, posibilidades para poder
conseguir un trabajador, ¿no? A veces o muchas veces altamente competente, ¿ya? Y las otras que vendrían a ser también pues las nuevas aportaciones, ¿no? Como le estaba comentando hace un momentito. Ahora, ¿qué sería lo negativo de los procesos migratorios? Lo negativo vendría a ser pues que a consecuencia de, ¿no?, estas oleadas migratorias, en primer lugar se va a generar una excesiva concentración de la población en determinados lugares, ¿no? Como es el caso en Perú, vendría a ser la ciudad capital, ¿no? La ciudad de Lima, en primer lugar, ¿no? En segundo lugar, que la excesiva concentración de población genera problemas como vendría a ser el hacinamiento, ¿no? El hacinamiento hace referencia pues a demasiadas personas viviendo, ¿no?, en viviendas precarias, demasiadas viviendas precarias muy cercanas, que puede también conllevar pues a otros problemas, como por ejemplo en caso de lo que vendría a ser un incendio en un determinado lugar, el que las viviendas estén muy cerquitas implica que ese incendio pueda terminar afectando a otras casas, ¿no? O en caso de un terremoto, por ejemplo, la falta de señalizaciones adecuadas, ¿no?, la falta de zonas de evacuación adecuadas puede conllevar también a una catástrofe. Eso también podría ser contraproducente, ¿no? Lo otro vendría a ser que debido a que hay una alta oferta laboral, lo que sucede también es que se produce que muchas veces los empresarios aprovechan esta coyuntura para pagar o sueldos muy bajos o para sobreexplotar a los trabajadores. Igualmente también sucede que muchos van a vivir en la informalidad, realizando pues trabajos, ¿no?, ambulatorios, otros van a tener subempleos, es decir, pueden estar laborando, pero no se les reconoce mucho los derechos laborales, ¿no? Y al igual que ello también pues aumenta el gasto público, ¿no? ¿Por qué? Porque a mayor número de habitantes el Estado tiene que invertir más en centros hospitalarios, en zonas de asistencia, para poder cubrir las necesidades de esta población. Y la inseguridad y la violencia también es otra consecuencia u otro efecto negativo de los procesos migratorios, como lo habíamos estado comentando pues también hace unos minutos atrás, ¿no? Entonces, las migraciones, vuelvo a repetir, ¿no?, van a ser motivadas por diferentes tipos de razones, pero finalmente pues la situación, digamos, de conflicto o inestabilidad que se pueda generar a consecuencia de la llegada de muchísima población a un territorio, tendría pues que ser resuelto, pero conjuntamente con el país de donde, o el territorio donde proviene la población migrante, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Perú, ¿cómo podemos nosotros seguir evitando de que la población de la sierra, principalmente del Perú, se desplace hacia la costa? Bueno, la manera como se podría evitar esa situación, ¿no?, ese desplazamiento de la población, es impulsando el desarrollo del interior del país. Si en el interior del país la economía mejora, si hay mejores oportunidades de trabajo y también de estudio, la población del interior no va a tener ninguna necesidad de desplazarse hacia las ciudades de la costa. Entonces así, ¿no?, se podría pues lograr un equilibrio, ¿no?, de concentración de población. ¿Ya? Eso es lo que tendría que hacer, en todo caso, un gobierno como parte de política de desarrollo de su país. Ahora, dentro de lo que viene a ser la población, también, y que tiene que ver mucho con esto de migración que estamos comentando, tenemos que hablar acerca de la estructura de la población. ¿Ya? ¿Cómo es que la población está concentrada en nuestro país? Bueno, si hablamos de la estructura de la población por edades, vamos a decir que en nuestro país podemos encontrar tres grupos de población, ¿ya? Tres grupos, perdón. ¿Cuáles vendrían a ser? La población que va de 0 a 14 años, ¿ya?, que es población infantil, ¿ya?, o menores de edad. La población de 15 a 64 años, que está catalogada dentro de la población, digamos, adulta, ¿no? Así se le dice, aunque hay adolescentes, por supuesto. Pero esa población de 15 a 64 años es la población que está en edad de trabajar, ¿ya? Y esta población está incorporada dentro de lo que se conoce con el nombre de la PEA. Si ustedes llevan el curso de economía, saben muy bien que cuando nosotros hacemos mención del término PEA, estamos refiriéndonos a la población económicamente activa, ¿no es verdad?
que es, como ya te dije, aquella que se encuentra en este rango, ¿no? De 14 a 64 años en el caso de nuestro país, ¿ya? Y esta población económicamente activa, que es la que tiene, ¿no?, la capacidad o está en condiciones de trabajar, pues puede ser que se encuentre empleada, ¿no? Puede ser que se encuentre empleada, no sé si recibiendo todos los beneficios de ley o en este caso subempleada, ¿no es así? Es decir, no se les reconoce todos los derechos, o puede que también se encuentre pues en una condición de desempleado, ¿no es verdad? Que es una situación que en los últimos meses, sobre todo a raíz de la pandemia, se ha acentuado muchísimo pues en nuestro país, ¿no? Entonces tenemos dos grupos, ¿ya? Perdón, dentro de lo que vendría a ser pues la, eh, la población económicamente activa. ¿Ya? Vamos a colocar por aquí en población empleada y población desempleada. Ya lo vamos a poner de esta manera. ¿Ya? Muy bien. ¿Y qué porcentaje, profesora, representa cada uno de estos grupos? ¿No? El primer grupo, que va de 0 a 14 años, fíjense ustedes, para el año 2007, ¿ya? Para el año 2007 representaba el 30,5%. ¿Ya? Pero 10 años más tarde, la población en edad infantil representaría solo el 26,4%. ¿Qué quiere decir esto? A ver, ¿qué pasó aquí, muchachos? A ver, fíjense en este dato. ¿Qué sucedió aquí? ¿La población aumentó o disminuyó? La población de 0 a 14 años, claro, disminuyó. ¿No es verdad? En, pues, unos, más o menos un 3%. ¿No es así? ¿Por qué, profesora? Bueno, lo que pasa, como les comentaba en una clase anterior, sucede que hoy en día en nuestro país cada vez nacen menos niños, ¿no es verdad? Claro, niños y niñas, ¿no? Cada vez nacen menos. En nuestro país la tasa de natalidad se va reduciendo y con ello también la tasa de fecundidad. ¿Se acuerdan que habíamos comentado que en promedio aquí en el Perú por mujer pues más o menos estamos contabilizando 2 niños, ¿no? 2 hijos, ¿no? Por mujer. Claro que en algunos lugares es más, en otros menos, no es así. Lógicamente, en las regiones de provincia, las mujeres van a tener un número mayor de hijos. Pero si hablamos de las grandes ciudades, la cantidad de hijos por mujer se ha visto reducido considerablemente en las últimas décadas, sobre todo en las 2 últimas décadas, por factores económicos, sociales, profesionales, que ya nosotros pues hemos conversado. ¿No es así? Pero aquí estamos notando que la población de 0 a 14 años ha disminuido, ¿ya? En comparación del año 2017. Profesora, pero tú dirás, ¿por qué ha disminuido? Porque obviamente en 10 años esa población que alguna vez fue, ¿no? Infantil, pues creció, ¿no? Y ahora esa población que creció está acá, ¿no es así? Está en el grupo de 15 a 64 años, ¿no? Entonces, aquí vemos más bien, miren, un incremento, ¿no? De 63,1% en el año 2007 pasarían a 65,2%, o sea, hay un 2,1%, ¿no?, de incremento respecto de la década anterior. Entonces acá más bien aumentó. ¿No es así? Y si hablamos de la población adulto mayor o senil, ¿ya?, que va de 65 años a más, ¿no?, vemos que también ha habido un incremento, ¿no?, de 6,4% a 8,4%. Es decir, aquí también ha habido un aumento de más o menos ¿cuánto? Un 2%. ¿No es así? Casi parejo con lo que estamos viendo por acá, ¿no? Por acá estamos hablando de 2,1% más o menos de aumento, ¿ya? Es decir, ¿cuál es la conclusión a la que nosotros podemos llegar tomando en cuenta los datos de los 2 últimos censos desarrollados aquí en nuestro país? En primer lugar, que tenemos una población infantil cada vez menor, ¿no? Es decir, como te dije hace un momentito, la población infantil se está reduciendo, en primer lugar. En segundo lugar, mira esto, que la población peruana, ¿no?, tiene tendencia al envejecimiento. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que cada vez hay más adultos mayores en nuestro país. Que aquellos, ¿no?, que alguna vez fueron niños, que ahora están en el grupo de 14 a 64 años, que ya son, ¿no?, el grupo de adultos, ¿no?, en unas décadas van a pasar a sumarse a las filas de la población adulto mayor. Ahora, profesora, ¿y eso es bueno o es malo? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Es bueno que haya
se haya reducido la población infantil y haya aumentado la población adulto mayor, ¿qué dicen ustedes? ¿Será bueno o mal? A ver. Eh, lo que podríamos decir es lo siguiente, ¿no? De que todo país necesita mano de obra para poder impulsar sus actividades económicas, las diversas actividades económicas. Entonces, todo país necesita tener población infantil, ¿no? O sea, que sigan, ¿no? Digamos, a un ritmo adecuado creciendo su población. Pero en caso de que eso no ocurra, ¿ya? O que se dé el crecimiento de una manera muy reducida, con el paso de las décadas, ese país va a tener un problema. Y el problema va a ser que va a faltar mano de obra para las diversas actividades económicas que se van a desarrollar. Otra cosa, si la población adulta mayor aumenta, eso también implica un mayor gasto público para el Estado. ¿Por qué? Porque va a tener que crearse más hospitales pues geriátricos, que son hospitales para adultos mayores. Se va a tener que ver más el tema, por ejemplo, de las pensiones para adultos mayores. ¿No es así? Ustedes, por ejemplo, han oído hablar de lo que es la pensión 65. ¿Saben ustedes de qué trata la pensión 65 en el Perú? Bueno, es una pensión que el Estado brinda a los adultos mayores, ¿no? O sea, a partir de los 65 años en adelante. Pero aquellos adultos mayores, digamos, que están en una condición de pobreza, ¿no es verdad? En condición de pobreza, pero pobreza, pues, obviamente reconocida. ¿No es así? Claro, Romero. Muy bien, ¿no? ¿Dónde básicamente se ha podido notar más, ¿no? Este apoyo por parte del Estado? Sobre todo en el interior del país. Entonces, tú vas a la sierra, en los adultos mayores, ¿no? De las provincias, que toda su vida se dedicaron a la chacra, trabajaron, pero no tienen pues una pensión, ¿no? Que cobrar, no tienen, ¿no? Digamos, una situación estable que pueda servir para cubrir siquiera sus gastos básicos. Esa población recibe una pensión por parte del Estado, ¿ya? Y eso lo hacen mensualmente, ¿correcto? Entonces, ese programa, Pensión 65, por supuesto, implica un gasto para el Estado, ¿no? Que está, por supuesto, bien justificado, porque nuestros adultos mayores tienen que ser cuidados, tienen que ser protegidos, ya que lo que hoy en día somos es gracias a todo el trabajo que ellos realizaron. Lamentablemente, desde mucho tiempo atrás, siempre ha primado, pues, la informalidad en el Perú. Mucha gente ha trabajado sin siquiera pensar que en un futuro no muy lejano, pues debido a ese trabajo informal no iba a percibir, ¿no? Lo básico para poder sobrevivir, ¿no? Luego tenemos por aquí también a la población, fíjense ustedes, por sexo, ¿no? Aquí tenemos a la población masculina y femenina. Miren, según el censo del año 2007, la población masculina era de 49,7% y la población femenina era de 50,3%. Pasó una década, ¿ya? Pasó una década y ¿qué sucedió aquí? Miren, la población masculina, fíjense ustedes, ¿no? ¿Aumentó o disminuyó? ¿No? En porcentajes, claro, nosotros vemos que ha disminuido. Poquito, ¿no? Pero ha disminuido. Entonces así, ahora, según el censo del año 2017, la población masculina pues suma 49,2%. Y la población femenina más bien aumentó un poco. ¿No es verdad? Que antes era 50,3, ahora es 50,8. Pero, profesora, ¿eso qué significa? En nuestro país, fíjense ustedes, hay aproximadamente 500.000 mujeres más respecto a los varones. ¿Ya? Entonces, ¿somos más población femenina en el Perú? Sí, pero más, mucho más, tanto que desborda la población masculina, no, ya no. Solamente hay 500.000 mujeres más respecto a los varones, según el censo realizado. Es decir, estamos casi a la par, ¿no es verdad? Estamos pues casi a la par en cuanto a la distribución de la población por sexo. Y aquí vemos a la distribución de la población por regiones, ¿ya? Como hace un rato pues lo estábamos comentando, ¿no? Cuando preguntamos de dónde vienen, por qué vinieron, cosas por el estilo, ¿no? Entonces acá vamos a ver a la población por regiones, ¿no? En este caso vamos a hablar de la costa, de la sierra y de la selva, ¿ya? Según ello, a ver, miren, en el año 2007, el censo realizado va a indicar lo siguiente, que la población en la costa
llegaba a ser de 54,6%, en la sierra de 32% y en la selva de 13,4%. Transcurrieron 10 años, ¿no? Una década, vamos a colocar aquí, después de 10 años, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió? Se llevó a cabo nuevamente un censo, porque recuerden ustedes que los censos se realizan cada 10 años en nuestro país aproximadamente, ¿no? Y ocurrió, miren esto, ¿qué pasó a ver con la población en la costa? ¿Aumentó o disminuyó? Aumentó Aumentó, aumentó. considerablemente. Claro, ¿no es verdad? Miren, que era de 54,6% pasó a 58%. Miren, o sea, casi 60% de la población peruana vive en la costa. ¿Ya? Por otro lado, ¿qué pasó con la población andina? Miren, la población andina más bien disminuyó. O sea, profesora, que se sigue viniendo, se sigue desplazando la población desde el interior hacia la capital. Sí, según el censo del año 2017, sí. Aunque estos datos, lógicamente, pues corresponden a hace, ¿no? 4 años atrás. Habría que ver, ¿no? Ya, gracias, Miguel. Habría que ver cómo está la situación hoy en día. ¿No es así? Porque lo real, chicos, es que a consecuencia de la pandemia, muchachos, mucha gente de provincia, ¿no? Que estaba viviendo aquí en la capital, retornó a su tierra. ¿No es verdad? ¿Por qué? Porque aquí no había trabajo en la época de la pandemia, pues chicos, recuerden. No es así, entonces aquí no hay condiciones de trabajar adecuadamente. ¿Qué haces? Me voy. Por lo menos allá en mi tierra tengo chacra, puedo cultivarla, puedo criar animalitos, puedo vivir de eso, ¿sí o no? Aquí en la capital ni siquiera hay trabajo como para poder pagar un cuarto y alojar, ¿no? Entonces mucha gente en esas condiciones también tendió a desplazarse, ¿no? A retornar. No sé si ustedes recuerdan el año pasado, ¿no? Que se veían, ¿no? En los medios de comunicación como enormes cantidades de personas se desplazaban por la carretera central, llevando sus pocas pertenencias, llevando a sus hijitos, y avanzaban como podían, hasta caminando se fueron, ¿no? Porque acá no había oportunidad de trabajo debido a la pandemia, ¿no? Entonces, la población en la sierra ha disminuido, pero mira lo que pasa en la selva. Mira, en el año 2007 era de 13,4%. Y hoy en día, ¿no? Bueno, según el censo del año 2017, es de 13,9%. O sea, la población en la costa aumentó, la población en la selva también aumentó, pero la que se redujo fue la población en la sierra. ¿Cómo se llama eso? Miren, la región que más población perdió, no te olvides, es la sierra. Sí. Y la que ganaron población fue la costa, al igual que la selva. Más la costa, ¿no es verdad? Ya, al hecho de que se desplace más población hacia la costa, se le conoce con el nombre de fenómeno de litoralización, ¿no? Es decir, demasiada concentración en la costa peruana. Y la selvatización es otro fenómeno que se está viviendo en el Perú. Bueno, tú dirás, profesora, yo puedo entender que la gente migre a la costa porque aquí hay mejores universidades, mejores posibilidades de trabajo, ¿no es verdad? Etcétera, etcétera, mejores centros de salud. Pero ¿y en la selva? ¿Por qué la gente de la sierra se ha desplazado hacia la selva? Porque en la selva, muchachos, pues también hay oportunidades de trabajo hoy en día. Se trabaja cultivando café, cacao, que nosotros hemos visto en las clases anteriores, ¿se acuerdan? Se trabaja cultivando, pues, palma aceitera, ¿no? Es decir, actividades como esas, más la minería, tanto formalizada como la minería ilegal, también genera, ¿qué cosa, no? El desplazamiento de la población en dirección a la selva, ¿ya? Y por último, para terminar, si nosotros hablamos de la población por áreas, ya vamos a decir pues que aquí tenemos a la población urbana y la población rural. Entendiendo que por población urbana es aquella, ¿no? La zona urbana, el área urbana es aquella zona en donde vamos a encontrar a más de 100 casas contiguas y continuas. ¿Ya? Esa es la población urbana. ¿Ya? Si hay 100 casas pegaditas unas con otras, ya se habla de área urbana. Claro, esa es la definición que se da en el Perú. No es, ¿no?, en el contexto universal o internacional. Y el área rural hace referencia a territorios donde hay menos de 100 casas contiguas y continuas, ¿no? Por ejemplo, bien es sabido que en el interior del país hay poblados, ¿no?, en donde hay casas, pues, una cercana a la otra, ¿no? O sea, se instala un pueblito ya desde ese tiempo atrás, ¿no es verdad? Y se vive así.
Pero también hay otros sectores en la sierra, chicos, en donde una casa está muy distante de la otra. En la selva igual, ¿no? Está a varios metros, inclusive kilómetros de distancia, ¿no? Entonces, en ese caso ya no se hablaría de área urbana, sino de área rural, ¿ya? Ahora, según el censo del año 2007, el área urbana tenía concentrada al 72%, 72,5% de la población a nivel nacional. Y el área rural solamente concentraba el 27,5%. ¿Ya? Pasaron 10 años, como ustedes están viendo por aquí, ¿y qué sucedió? ¡Wow! Que increíblemente la población urbana creció, miren en cuánto, ¿no? Estamos hablando de un crecimiento de casi 7%, ¿no? Y la población rural más bien se redujo también, ¿no? En un porcentaje bastante preocupante. Profesora, y tú dirás, ¿y por qué esto es preocupante? Porque la población rural es la que se dedica a la producción de los alimentos, a la crianza de animales. Entonces, cuanto menos mano de obra haya en el interior del país, menos alimentos vamos a tener nosotros en nuestra mesa. ¿No es verdad? Entonces, cuanto menos trabajadores hay en la chacra, ¿no? En donde se cultiva papa, arroz, quinoa, qué sé yo, entonces, pues, menos también van a ser los alimentos con los que vamos a contar y más alto es el costo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el Estado? Parar esta parte, ¿no es verdad? Desarrollar, impulsar programas que permitan que las provincias tengan la oportunidad que siempre han esperado, que es la de desarrollarse. Por eso, este gobierno actual está hablando de la segunda reforma agraria. Y la segunda reforma agraria no significa que le van a quitar las tierras a los grandes hacendados, ¿no? De eso no se trata. La segunda reforma agraria habla de modernizar, de tecnificar la agricultura en las zonas del interior del país. Es decir, darle las herramientas adecuadas al campesino para que pueda hacer producir su tierra, ¿no? Y sobre todo producir pues en mayor cantidad y en mejor calidad. ¿No es así? Con ello, pues obviamente tenemos una mayor oportunidad o posibilidad de alimentos para así poder sostener nuestras necesidades básicas. ¿Ya? Entonces, miren chicos, estamos aquí viendo, ¿no? Las condiciones que va a tener la población. Y por aquí tenemos, miren, tres tipos de pirámides poblacionales. La pirámide poblacional es un gráfico que nos muestra cómo está concentrada la población, ¿no? Este tipo de pirámide se llama progresiva, ¿ya? En esta pirámide progresiva vemos que la base, que es en donde se ubica la población infantil, es muy ancha y la cúspide, donde están los ancianos, es muy, muy pequeña, ¿no? Por aquí lo podemos ver mejor, ahí está, ¿no? ¿No? Una población progresiva es aquella que tiene la base muy ancha y la parte de la cúspide muy estrecha. ¿Qué quiere decir? Que en un país con, con una pirámide poblacional progresiva, la población infantil y joven es muy alta. La tasa de natalidad es muy alta, ¿ya? Pero la población adulto mayor es muy pequeña y la tasa de mortandad también es, bueno, en este caso, pues, es alta, ¿ya? En cambio, si nosotros vemos una población con pirámide estancada, como esta de acá, vamos a ver lo siguiente. Miren, que la base y la parte central del cuerpo de la pirámide están casi del mismo tamaño, ¿no? Mientras que, pues, digamos, cúspide todavía sigue siendo algo reducida. Pero ¿qué vemos aquí? ¿No? Que hay un estancamiento de lo que es la tasa de natalidad. O sea, ya no nacen tantos niños como antes. ¿Ya? La población ahora está empezando, ¿no? A hacerse mayor, a hacerse adulta, para más adelante engrosar la fila pues, de los adultos mayores. Así está empezando a verse la pirámide poblacional del Perú. Hacia los años 60, 70, el Perú tenía esta pirámide poblacional. Había mucha población infantil, ¿no? Y pocos adultos mayores. Hoy en día, no. La población adulta mayor, como hemos visto, ha crecido, ¿no? Pero cada vez hay menos niños, ¿no? Nacidos en el Perú, ¿no? Y la población regresiva, ¿no? O la pirámide regresiva es aquella en donde vemos que la base es muy estrecha porque nacen muy poquitos, ¿ya? Y el cuerpo central de la pirámide es muy ancha, es decir, hay mucha población joven, adulto, ¿no? Y también lo que crece es pues la población adulto mayor, ¿no? Es decir, en un país con pirámide regresiva
hay muchos ancianitos y pocos niños, ¿ya? En un país con pirámide estancada, o también conocida como estacionaria, ¿ya? En un país con pirámide estacionaria o estancada, pues los niños van, ¿no?, reduciéndose en el número de nacimientos, pero, digamos, no hay una situación, ¿no?, de estancamiento, ¿no?, respecto de la población que va de 0 a 64 años. Y en una población con pirámide progresiva, pues, como dije hace un rato, hay demasiada población infantil y pocos adultos mayores, ¿ya? Nuestro país, vuelvo a repetir, y su pirámide poblacional va camino a esto. Ahorita nosotros estamos dirigiéndonos a esto. Y esta es una situación que se ve en aquellos países que están en vías de desarrollo. Esto corresponde a una pirámide poblacional de países con una economía pobre, donde la tasa de natalidad es alta. Por ejemplo, ahí podríamos ver, ¿no?, a varios países del continente africano, ¿no? Y esto de aquí, estas pirámides acá donde hay muchos adultos mayores, pocos niños, ¿no?, y personas adultas, esto pues es generalmente de países ricos, ¿ya? Países del primer mundo, ¿no?, países europeos, por ejemplo, ¿no?, tienen este problema en la que hay poquísima población infantil y muchísimos adultos mayores. Y ellos hasta pagan, dan recompensa para que sus habitantes tengan más hijos, ¿no? Y es más, los exoneran de por vida de pagar impuestos si es que tienen de 4 hijos o más. Imagínense, ¿no? Es una realidad, por supuesto, muy distinta a la nuestra, ¿ya? Muy bien, chicos, nos vamos a quedar hasta aquí.